Saludos, saludos gente de Dios, inmensa gracia del Dios del cielo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Hoy es sábado 3 de agosto del 2024. Rapidito vamos a pedirle a Alma que se acerque acá para que ella nos salude y dé gracias a Dios porque usted se ha conectado con nosotros en esta mañana del sábado 3 de agosto. Siempre para nosotros, para Alma y para mí aquí en la casa, es refrescante al espíritu conectarnos, pero más bendición hay cuando leemos cómo estas reflexiones han obrado en la vida de usted. Recibir de cuando en cuando algún comunicado de ustedes nos llena de mucha emoción, o cuando estoy en la calle o cuando estamos en la calle, debo decir, encontramos a personas que nos comentan sobre la experiencia de este tiempo. Eso es lo que nos anima a cada mañana a las 8 de la mañana estar con ustedes para seguir con estas reflexiones diarias. Así que damos gracias al dueño de la vida porque nos permite estar con ustedes y nos da la salud que necesitamos. Alma, Dios te cuide, mami. ¿Cómo te sientes cuando la gente te comenta sobre las reflexiones? Me siento muy bien porque sabemos que entonces estas reflexiones son de gran bendición para las personas que nos escuchan. Sí. Entonces, ¿cómo Podemos. vamos a decir? Pero saluda a la gente, dile algo a la gente. Que la paz y el amor de Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta mañana, que ha hecho el Señor, y que sea de gran bendición este fin de semana, el cual estamos disfrutando. Qué bueno. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Padre. Señor, porque sabemos que tú estás presente en cada cosa, en cada lugar, Señor, en cada petición, y que tú eres un Dios vivo, Señor. Sí, mi Dios, te damos gracias. Y nos recibes siempre con mucho amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Alma. Seguimos el tema en las tranquilas aguas de reposo. En las tranquilas aguas de reposo. De hecho, es el texto que usamos hoy en el Salmo 23 y el verso 2, que es el que hemos tenido como inspiración para estas reflexiones cada una de estas mañanas. Junto a aguas tranquilas, o junto a tranquilas aguas me conduce. Junto a tranquilas aguas me conduce. El tema de hoy: cuando perdemos el alma de la vida. Cuando perdemos el alma de la vida. Les dije ayer que cuando nosotros no podemos pausar, cuando nosotros no podemos descansar en el mejor sentido de la palabra y en el sentido más amplio de la palabra, generamos una autodestrucción en nosotros y generamos violencia. Esas son las cosas que hemos dicho en las meditaciones pasadas. Entonces, en esta mañana la invitación es a bajar la velocidad y a detenernos, a descansar. Y cuando nosotros logramos detenernos, cuando nosotros logramos entrar en ese estado de descanso, logramos afirmar y ver la acción de la mano de Dios sobre nuestras vidas. Eso lo permite el poder estar, el poder detenernos, el poder descansar y el poder estar en ese estado de tranquilidad. Y ello nos va a ayudar a ver con claridad el obrar de la mano de Dios. Lo contrario sería que al no detenernos, que al no poner un momento para poder reflexionar, obviamos ese obrar de la mano de Dios. No es que no obre, porque Dios siempre va a obrar, es que no lo percibimos, es que no lo podemos disfrutar porque no estamos en la conciencia de experimentar ese obrar de la mano de Dios en nuestras vidas. Estar cansado, quemar la vida, ¿verdad? Quemar la vida
Y yo quiero hacer un énfasis aquí porque me parece que es importante. Porque cuando nos cansamos en demasía, porque cuando no podemos detenernos, cuando no podemos leer el cuerpo, cuando no podemos ver esas señales, lo que está ocurriendo en nosotros es que estamos quemando la vida. Por eso titulé esta reflexión, cuando perdemos el alma de la vida. Estamos quemando la vida. Hay una expresión que siempre usamos, ¿verdad? Estamos en la casa lo más tranquilo y de momento nos da un olfato. Y por lo menos aquí lo hemos hecho. Yo le digo a Alma, ¿tienes algo prendido en la estufa? ¿O tienes una vela prendida? Me huele a quemado. Y así, o en la urbanización nuestra, los fines de semana le digo a Alma, alguien está haciendo un barbecue y no nos invitó. Huele a barbecue, huele a carbón encendido. Eso deberíamos también nosotros tener esa capacidad de poder decirlo con nuestra propia vida. Se nos está quemando la vida. Huele a vida quemada. Huele a vida quemada. Y eso es una situación que nos debe preocupar con mucho más frecuencia cuando estamos quemando la vida. Y quemamos la vida cuando nosotros no podemos detenernos y afirmar la presencia de Dios en medio de nosotros. Hemos perdido el alma de la vida por los ajoros, por seguir alcanzando. Eclesiastés dice ir tras el viento, ir dando golpes tras el viento. Quemamos la vida de la familia, quemamos la vida del matrimonio, quemamos la vida de las amistades, quemamos incluso la vida de la iglesia. Cuando nosotros no podemos detenernos, cuando nosotros no podemos tener un espacio para poder reflexionar hacia adentro de nosotros mismos. Quemamos la vida. Gente, no aprender a descansar. Oiga, no aprender a descansar es quemar la vida. Es cuando vamos a nuestro propio ritmo y no al ritmo de Dios. Y cuando nosotros vamos al ritmo nuestro y no al ritmo de Dios, nosotros estamos quemando la vida. Porque nuestro ritmo no es el mismo ritmo de Dios. Porque en el ritmo de Dios hay momentos donde nos dice detente. En el ritmo de Dios hay momentos que nos dice siéntate. En los momentos de Dios, en los ritmos de Dios hay momentos que nos dice escucha. En los ritmos de Dios hay momentos donde dice come, bebe, que largo camino te resta. En los momentos de Dios, los ritmos de Dios, hay momentos donde Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense, que vamos a dialogar. Pero cuando vamos a nuestro ritmo, porque el problema de ir a nuestro ritmo es que lo emborujamos con nuestros orgullos, con nuestros afanes de tener y de poseer, porque nos definen las marcas, porque nos definen las propiedades, porque nos define la ropa, porque nos define la joya, porque nos definen las profesiones, porque nos definen las actitudes necias, ¿no? Y cuando no nos detenemos, porque ese es lo importante, estamos quemando la vida. Y no nos estamos deteniendo y no vamos al ritmo de Dios, sino que vamos al ritmo nuestro. Y cuando vamos al ritmo nuestro, quemamos la vida. Y es ahí cuando el alma va perdiendo la vida. Gente, lo más maravilloso de la vida de un ser humano es ver la acción de Dios en su vida. Es lo más maravilloso que nos puede suceder a cualquier ser humano. Lo más maravilloso es poder ver ese mover de Dios, esa mano de Dios activa en nuestras vidas, activa en nuestro ser interior. El no saber, óigame bien, porque me parece que esto es importante, el no saber descansar desbarata el proyecto de Dios. El no saber descansar. Porque al no saber descansar, no podemos experimentar ni la voz, ni el toque, ni la dirección de Dios. Ese es el gran problema. Porque como vamos a nuestro ritmo, porque estamos concentrados en lo que nosotros queremos y no necesariamente en lo que Dios quiere, eso va rompiendo el proyecto de Dios en nosotros. Y destroza ese proyecto de Dios en la vida de la gente que está
a nuestro derredor. Entonces, este descanso nos habla y nos muestra la gracia de Dios. Es ahí lo importante de poder tener este descanso, este sabbat en nuestra vida, porque nos va a mostrar la gracia de Dios obrando en medio nuestro. Pero por esto nos tenemos que detener, pero detenernos de verdad, no jugando. Tenemos que detenernos. Y de esta manera le estamos enseñando al corazón y al alma que el Señor nos ama y que el mover de Dios está dentro de nosotros. Y de esta manera evitamos quemar el alma, quemar la vida y quitarle al corazón o al alma el corazón. Hablo de un respirar hondo para echar una mirada a nuestra propia vida. Hablo de un silencio verdadero para poder escuchar nuestra propia vida. Gente, Dios está y quiere abrazarnos. Dios está abrazando tu vida durante todos los minutos de tu existencia, durante todos los minutos de nuestros días. Pero al no saber detenernos, pero al no saber descansar, no podemos sentir y experimentar ese gran amor de Dios en nuestra vida. El saber detenernos, por ende, nos da la oportunidad de experimentar ese amor de Dios en nuestra vida y de ver el obrar de Dios en medio nuestro. Entonces, vivimos en tiempos que nos están exigiendo, y nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto, de detenernos. Gente, sin tiempo para detenernos, vamos camino a quemar nuestra vida. Vamos camino a enfermar nuestra vida. Y no podemos notar, como hemos dicho, ese obrar de la mano de Dios en medio de nuestras vidas, que me parece que es fundamental y que es importante que nosotros lo experimentemos, ¿no? Y que nosotros podamos estar sensibles a ese mover de Dios y practicar la gratitud. Cuando vemos la mano de Dios obrando en nosotros, cuando nos podemos detener, cuando podemos descansar, podemos practicar la gratitud de Dios en nuestra vida y salir de los valores de nuestra sociedad y entrar en los valores del reino, ¿no? Entonces, sin tiempo para descansar, socavamos seriamente nuestra capacidad para experimentar el amor de Dios, la paz de Dios, y anulamos ese mover de la mano de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante aprender a tener este descanso, este detenernos en el frenesí loco que llevamos en este tiempo, para poder entonces experimentar y evitar lo que les hemos estado diciendo en esta mañana. Evitar quemar la vida, evitar quitarle el alma al corazón o el corazón al alma, evitar no poder ver y percibir la mano de Dios en nuestras vidas. Entonces, sin ese tiempo para descansar, claudicamos. Sin ese tiempo para descansar, nos agotamos y vamos perdiendo ese sentido de la vida y del propósito de la vida. Entonces, permíteme hacerte la pregunta para esta mañana, porque me parece que es una linda pregunta y quisiera que la apuntaras porque es una linda pregunta. ¿Cómo le vas a permitir? Oye la pregunta porque me parece que es linda. ¿Cómo le vas a permitir a Dios que te guíe hasta las tranquilas aguas de reposo? ¿Cómo le vas a permitir a Dios que te guíe hasta las tranquilas aguas de reposo? Te dije que era una pregunta hermosa. ¿Cómo tú le vas a permitir a Dios que te guíe hacia o hasta las tranquilas aguas de reposo? Hazte esa pregunta. Háztela conmigo en esta mañana. Es más, te invito a que la repitas conmigo. ¿Cómo le voy a permitir a Dios que me guíe
hasta las tranquilas aguas de reposo. Y a mí me parece que cuando le permitimos a Dios que nos guíe y que nos enseñe a llegar a esas aguas tranquilas de reposo, nuestra vida experimentará una transformación extraordinaria. Nosotros vamos a experimentar una presencia exquisita de Dios en medio de nosotros. Y nosotros vamos a tener toda la fuerza que vamos a requerir para cuando vengan los momentos y las circunstancias calamitosas, los podamos enfrentar. Pero para poder enfrentar esos momentos calamitosos que vienen a nuestra vida, nosotros tenemos que aprender y permitirle a Dios que nos lleve a esas aguas tranquilas de reposo. Creo que es fundamental. Creo que eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer allá en el pozo de Jacob. Si bebieras de esta agua que yo te daría, que yo te daré, o que yo tengo, no tendrás sed mayor. No tendrás que volver a este pozo. O allá en el Apocalipsis, cuando todas las imágenes de agua son salutíferas, prosperan, germina la naturaleza. Cuando sale el agua de una esquina y de otra esquina, esas aguas tranquilas, esas aguas que necesitamos experimentar en nuestra vida, en este mundo tan complicado y tan agitado. Por eso la pregunta hermosa que te hice esta mañana te la quiero volver a repetir. ¿Cómo le vas a permitir a Dios que te guíe hasta las tranquilas aguas de reposo? De hecho, la vamos a convertir en nuestra oración esta pregunta en esta mañana. Y la oración de esta mañana dice: Señor Jesús, enséñanos, guíanos hacia esas aguas tranquilas de reposo, para hacer una pausa en nuestras vidas con el solo propósito de descansar y de ver obrar tu mano sobre nuestras vidas. Amén. Mi gente, cuidado. Cuidado con quemar la vida. Cuidado de no perder el alma de la vida por estar en las carreras locas de este mundo y por querer agradar a todo el mundo y por querer tener cosas que no tienen sentido en este momento para nuestras vidas, porque ello quema la vida. Entonces hoy, insisto, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que le permitamos a Dios que nos guíe hasta las tranquilas aguas de reposo. Amén. Bueno, a compartir la meditación, ¿ok?